Muchísimas gracias por su compañía. Estamos acá para desarrollar este siguiente tema. Vamos a hablar de vértigo. Atención, es más común de lo que uno cree. Una afección del oído que puede provocar mareos e inestabilidad. Sin embargo, algunas personas también perciben que los objetos giran a su alrededor, mientras que otros presentan pérdida de equilibrio. Esto sucede porque existe un tipo de vértigo de origen periférico y hay otro que es conocido como vértigo de origen central. Así que está con nosotros la doctora otorrinolaringóloga Alexa Rodríguez para explicarnos la diferencia entre uno y otro y también cómo puede ser tratado el vértigo. Doctora, me alegra mucho tenerla acá y también saber que usted está mejor después de haber padecido COVID. La doctora estuvo unos días delicada de salud, ¿verdad? Con cuidados intensivos. Pero gracias a Dios todo bien. Sí, nos alegra mucho tenerla acá. Muchas gracias y a mí me encanta. Sí, a nosotros también. Bueno, este es un tema que es bastante común, doctora, el vértigo, ¿verdad? ¿Por qué se produce el vértigo? Vieres que últimamente se ha vuelto más común de lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Hay dos causas o por lo menos dos clasificaciones importantes. Cuando me dices por qué se produce, bueno, puede ser un vértigo de origen periférico, cuando el origen del vértigo es directamente en el oído. O bien un vértigo de origen central, cuando el origen es a nivel cerebral principalmente. Entonces tendremos que ver dónde se está originando para poderlo clasificar si es de origen periférico o de origen central. Y ya usted nos va a explicar un poquito. En este caso que tenemos la gráfica para hablar un poco del vértigo de origen periférico. ¿Qué podemos ver acá y cuál es la parte del oído que podría estar ya generando el vértigo? Ok, es, bueno, en la parte que está marcado con color negro, donde dice oído interno. Entonces ahí tenemos el vestíbulo, el caracol, los conductos semicirculares. Entonces hablamos de que aquí lo que se ve afectado es el vestíbulo, principalmente, o el nervio vestibular. Es cuando hablamos de un vértigo de origen periférico. ¿Qué lo afecta, doctor? Bueno, son muchísimos los factores. Si me preguntas, Omar, actualmente, ¿qué es lo que está produciendo un vértigo periférico? Vieras qué increíble, porque lo estamos viendo mucho en pacientes jóvenes. Y jóvenes estamos hablando entre los 28 y los 35, 38 años. ¿Por qué? Porque lo puede producir una mala postura, lo puede producir una contractura muscular originada por una mala postura. Entonces, desde que empezó el trabajo desde la casa, entonces hemos visto cómo se ha incrementado más porque la computadora no está al nivel que debe estar. Ya ves que muchos, cuando están más jóvenes, entonces se ponen aquí la computadora y trabajan así, en malas posturas. Entonces, eso hace que se pueda afectar lesiones a nivel cervical, cuando hay disminución del flujo sanguíneo, a nivel vascular también puede producirnos un vértigo, una movida rápida, así como que viene Omar y se montó en uno de esos juegos mecánicos a dar vuelta, entonces una sacudida puede ocasionarnos también eso, que unos cristalitos, o toconias o otolitos, como se les conoce, se salen de la sustancia donde está en el vestíbulo y empiezan ellos a circular, o se empiezan ellos a distribuir por los canales semicirculares. Entonces, son muchos los factores que nos puede dar. Cuando se trata del vértigo periférico, doctora, ¿qué síntomas comienza a experimentar el paciente? Bueno, un vértigo periférico principalmente es un vértigo abrupto, o sea, de un momento a otro es muy fuerte, lo sienten en sacudida, es una sensación. Vértigo es algo que es importante, no es una enfermedad, ¿verdad? El vértigo es un síntoma. Entonces, al ser un síntoma, lo pueden dar muchas enfermedades. Entonces, aquí tenemos, digamos, en el inicio del vértigo periférico, súbito, o sea, de un momento a otro, sientes que todo te empieza a girar y demás y te sientes muy mal. Entonces, la severidad sí es muy intenso, o sea, el paciente realmente, o sea, lo puede tirar o se puede caer. Es de duración intermitente. Por lo general, un vértigo periférico dura minutos, segundos, minutos, cuando hablamos de un vértigo posicional paroxístico benigno. Y está acompañado de náuseas, vómito, sensación de malestar general. Rara vez va a producir un dolor de cabeza. Es más, va a asociar más problemas otológicos. La inestabilidad es leve o moderada. Hay tres términos que son importantes, Omar. Uno es lo que es el vértigo, que muchos se dice que es esta sensación de movimiento. Otra cosa es inestabilidad y otra cosa es mareo. Entonces son tres términos que tenemos que tener muy presentes, porque cualquier como inestabilidad o sensación de que uno se siente mal, uno le dice vértigo. Estoy ¿verdad? de acuerdo, sí. Y entonces sí hay que tener muy claro, y eso nos ayuda mucho en la historia clínica. En el vértigo mucho es de comunicarnos, de que el paciente nos diga adecuadamente cómo se presentó, desde hace cuánto, cómo ha sido la evolución, cuántos días lleva, porque lamentablemente
no es una enfermedad como que, mira, te va a dar vértigo y te pusiste morado. Entonces uno dice, ay, mira, el que se pone morado, él tiene vértigo. No, es muy clínico. Tenemos que nosotros hacer mucho examen físico, mucho buscar hallazgos para podernos guiar para dar un buen diagnóstico. Una persona que está teniendo una pérdida auditiva progresiva, ¿en algún momento también podría experimentar vértigo periférico? Vieras que sí, es interesante porque en pérdidas auditivas progresivas hay algo que se llama una enfermedad de Meniere. Entonces la enfermedad de Meniere cursa con vértigo, cursa con tinnitus y además cada crisis que da produce pérdida de la audición, que es lentamente progresiva. Yo creo que hay algo que hay que rescatar de la entrevista que usted está dándonos, doctora, y es que es un síntoma como tal, no un padecimiento, que muchas veces las personas se padezco de vértigo, pero es que detrás del vértigo, por lo que yo lo estoy entendiendo, hay un tema de fondo también que hay que atender. Claro, más bien es el tema de fondo el que hay que atender. Ajá. Como bien lo dices tú, porque al final el vértigo va a ser un síntoma que lo puede desencadenar desde un tumor cerebral hasta una infección en el oído. Entonces, son muchas las causas. Cuando hablábamos ya del central, que usted hablaba que ya aquí responde más a una causa cerebral, ¿por qué ocurre el vértigo central? El vértigo central, bueno, de las causas más frecuentes puede ser una migraña vascular, pero también de ahí cuando hay infartos cerebrales, cuando hay tumores, cuando empiezan con enfermedades desmelinizantes, esclerosis múltiple. Entonces hay enfermedades que atacan directamente el cerebro, disminuyendo el riesgo sanguíneo también, y eso es lo que nos puede ocasionar un vértigo de origen central. ¿Qué relación tiene esto, doctora? Porque he visto también que hay personas que tienen un vértigo central, pero puede que esto curse o con una parálisis facial o con dificultad para articular palabras de manera correcta. ¿Podrían ser avisos también de que es un vértigo central? Sí, claro, por supuesto. Eso es de lo más importante. Por eso es que te digo que el interrogatorio y el tomarnos esos minutos son básicos para hacer un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque el vértigo de origen central generalmente se acompaña de otros padecimientos como es visión doble, el que no hablen adecuadamente, la parálisis facial de origen central, ¿verdad? Que es del tercio medio hacia abajo. También que no puedan tragar. Hay varios factores que se les empiezan a olvidar las cosas, entonces hay varios factores que sí nos empiezan a orientar a que puede existir un problema cerebral. Por eso es que no lo podemos dejar evolucionar por mucho tiempo. La gente se malacostumbra y normalizan las enfermedades. Entonces eso es lo que está mal, o sea, no podemos normalizar, como ya si yo sufro de vértigo y así ya llevo 6 meses y normal. No, pues hay que ver por qué es. Al final sigue siendo un síntoma de alguna enfermedad que lo está causando y tratar de dar con el punto, ¿verdad? Sé que nos ha explicado usted que no es un mareo, aunque uno lo tiende a bautizar como mareo, ¿verdad? Pero cuando es vértigo central, también esa sensación de que todo da vueltas alrededor es lo que se va a experimentar con vértigo central. Vieras que generalmente no es lo común, podría, porque en medicina esto es amplísimo, pero no es lo frecuente, no es lo que uno espera. Uno espera más que el paciente le diga, es que yo me levanto, camino y me voy de medio lado. Entonces más lateralizado. Okay. O empiezo a caminar y camino torcido. Entonces ellos mismos dicen, mira, yo tengo la sensación de que estoy de pie y como que me empujan y me voy. Entonces no es tanto esa sensación de que las cosas se mueven, sino que son ellos los que se van de lado, que se les pone todo oscuro, que empiezan a ver luces y demás. Ahora que explicaba usted el vértigo periférico, que incluso un movimiento muy abrupto puede desacomodar los cristales que están en el vestíbulo. En este caso, cuando es vértigo central, ¿qué no debería hacer el paciente, doctora? No atenderse, eso es lo básico. Porque al final en el vértigo de origen central, como la mayoría pueden ser por problemas vasculares o tumores y demás, dejarse y no atenderse a tiempo es lo principal que no debería hacer, porque realmente no hay una condición como que le diga, mira, no puedes salir a correr, esto es más en el periférico. Es más en el periférico. Que en el de origen central. Entonces, en el de origen central, con solo que un paciente llegue y me diga, doctora, me siento mareado, porque es la forma en la que te lo explican, me siento mareado y torcido, y yo he visto que también me cuesta hablar, o sea, esos son señales de alerta, ¿verdad? Totalmente. ¿Ambos son comunes o se da uno más que otro? Sí, el más común es el vértigo de origen periférico.
o el vértigo posicional paroxístico benigno, que se llama, esa es la entidad más frecuente. Sí, recuerde que usted puede hacer la consulta a la doctora Alexa a partir de este momento. Está el Facebook y también está a su disposición la línea de teléfono para un vídeo, la línea de WhatsApp 6087-7777. Jorge Araya Salazar está viendo la entrevista y le pregunta, doctora, si los vértigos podrían llegar a producir desmayos. Es que si son de origen central, entonces tendremos que ver que puede haber algo a nivel vascular o a nivel cardíaco que nos pueda estar originando el problema. Entonces, vea que no es el vértigo como tal. Ya para que exista un desmayo con pérdida del estado de la conciencia, tenemos que investigar si es algo cardiogénico, si ya tenemos algún tumor o demás. Entonces, ya son otras causas. ¿Podría ser que alguien tenga vértigo de manera crónica, que se extienda por meses, doctora? Sí, porque no se tratan a tiempo. Digamos, en el vértigo periférico lo que existe es recurrencia. Entonces vienen los estados, de un momento a otro tienes el episodio y demás y pasa. Luego vuelve a repetir, entonces son recurrencias. Cuando ya permanece, que es como el vértigo de origen central, ya puede el paciente decirme, no, es que ya llevo 3 meses de estar mareado, 4 meses de estar mareado. Entonces tenemos que empezar a investigar el por qué. Este caso de esta televidente que nos explica que hace 2 años tuvo vértigo por casi una semana. Ella tenía para ese entonces 21 años. Los doctores en emergencias de la clínica le revisaron los oídos y le decían que no veían ningún tipo de infección. Nunca supe qué me pasó, dice esta televidente, y quisiera saber algún consejo si debería consultar con un especialista, aunque esto ocurrió hace 2 años. Sí, vieras que bueno, por lo general es un vértigo de posicional. Paroxístico benigno es lo más frecuente que podemos encontrar. Ese es el periférico. Ese es el periférico, así es. Ese es autolimitado, ese corrige solo, pero al examen físico, donde tú llegas, Omar, a revisar el oído y todo, se ve el oído perfecto y la membrana timpánica lindísima y todo. Es que no lo vas a ver ahí. Nosotros como especialistas tenemos que ir a buscar otros hallazgos, como es el nixtagmus, que es un movimiento ocular que hay, a ver si hay una leve pérdida de la audición, entonces hacemos diapasones. Entonces hay que ir a buscar esas cosas porque el examen físico normal de otoscopía, de revisar el oído, pareciera que todo está súper bien. Charles Miranda dice, mamá tiene 59 años, padece mucho de vértigo, ella no sabe por qué. Le envían tratamiento en la clínica, pero cuando tiene preocupaciones le da vértigo al punto de caerse y se le ponen los labios como si tuviera una especie de derrame, dice este hijo preocupado, doctora. Es mejor que se atienda, se revise, se le hagan los estudios, porque vea qué interesante. Dice, ya él menciona ya lo de la boca, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí me ha tocado lamentablemente, cuando envío una resonancia, un TAC, tener que diagnosticar o pequeños tumoraciones, pequeñas isquemias, infartos lacunares en pacientes de 28, 30 años que nadie se imaginaba. Entonces, es mejor, ¿verdad? Si estuviéramos hablando del periférico, que es el más común, ¿qué abordaje dan ustedes? Bueno, pues es un vértigo posicional, o sea, generalmente, bueno, establecemos qué tipo de canal semicircular. Hay unas maniobras especiales para poder acomodar los cristalitos, la maniobra de Disch-Halpy, que nos ayuda mucho cuando el vértigo es del canal posterior, o bien a mí me ha servido muchísimo lo que es la terapia de adiestramiento vestibular. Es una terapia guiada para que poder acomodar otra vez estos cristalitos dentro de los sacos, porque yo siempre les digo, mira, les puedo dar tratamiento, el tratamiento le va a mejorar los síntomas y eso que no te sientas como tan molesto, pero si la causa es que los cristalitos andan ahí dando vueltas, entonces realmente el tratamiento es volverlos a colocar en su lugar. Y si se salieron de su lugar, ¿es probable que continúe esto sucediendo con más recurrencia? Sí, vieras que queda como una sensibilidad, entonces va a ser más fácil. Por eso me gusta más la terapia de adiestramiento vestibular que hacerle pura maniobra de Disch-Halpy, porque le enseño al paciente cómo debe hacer los ejercicios por un tiempo y después cuando eso le llegue a presentarse otra vez, cómo él debe detenerlo para que no le evolucione. Entonces lo empiezan a controlar. ¿Qué debe evitar el paciente que está presentando vértigo periférico? ¿Qué tipo de actividades? No, los movimientos rápidos, el ejercicio de alto impacto. Hubo un tiempo que salió a la venta una máquina que vibraba. Claro. Vieras eso, cómo empezó pacientes a tener este síndrome vertiginoso, porque de la vibración, lo que pasa es que en los canales circulares es óseo, igual que los huesecillos. Entonces empezó a hacer que fuera más fácil
que los cristalitos se empezaran a mover y demás. Entonces, sacudidas rápidas, ejercicio, tienen que guardar reposo y hacer su terapia de rehabilitación vestibular. Lili Fallas dice, mi esposo tiene una lesión en la columna, padece de muchos mareos, todo le da vuelta en su entorno, ha tomado y lo han visto en otorrino, se le quita cuando le hacen lavado de oído, pero no del todo, siente presión en la cabeza, en la parte frontal, mantiene una presión arterial controlada. ¿Tendrá que ver con la lesión de la columna? Y cuando tiene picos de estrés, dice esta esposa. Si es una lesión de la columna a nivel alto cervical, sí tiene mucho que ver porque nos puede disminuir inclusive el flujo sanguíneo. Y lo otro es que los picos de presión alta muchas veces no lo vamos a ver a nivel periférico, que te tome la presión, Mari, que ya súper alta, no, sino que esos piquitos de esos cambios fluctuantes son los que pueden hacer que esos cristalitos, una vez que se salieron, era lo que te decía, la sensibilidad, entonces va a ser más fácil con esos picos. Susi Moreno refiere un poco a lo que usted ha estado comentando. La mamá tiene 6 meses de estar presentando vértigo, pero los medicamentos no le han ayudado para mucho. Dice, le dijeron que podían ser unas piedras desacomodadas. Le dijeron. Entonces, no han encontrado solución. Esto es nada más de que esta paciente, por ejemplo, llegue a la visita a usted, doctora, y usted le haga estos movimientos o esta terapia de la que mencionaba y ya pueda tener alguna mejoría. Por lo general sí, si es del canal semicircular posterior y demás, y se pueden acomodar ahí mismo, o bien, ya sea que una parte se acomode en consultorio y luego con la terapia. Lo que es interesante es que ella dice que ya lleva mucho tiempo, y en el vértigo periférico no se mantiene por tanto tiempo. Entonces sí, y por la edad sí hay que también investigarle otras cosas, ¿verdad? Adriana Carvajal dice, me diagnosticaron Meniere, tengo 4 meses de presentar crisis de forma semanal, paso 2 o 3 días relativamente estable y los demás con el oído tapado, con tinnitus agudo y con mareos. ¿Cómo puedo prevenir la sensación de oído tapado? Es complicado porque es una triada que hay en la enfermedad de Meniere. Muchas veces a la exploración, si vemos que hay obstrucción en la nariz y demás, entonces liberar la nariz, producir darle un tratamiento antiinflamatorio para tratar de disminuir un proceso inflamatorio que puede haber en la trompa de Eustaquio, porque esa presión que siente generalmente se da por comunicación de la trompa de Eustaquio, que es un conducto entre el oído y la nariz. Ese que cuando nosotros salimos de viaje y todo, uno se aprieta y hace presión. Muchas veces los pacientes, ese conducto no está funcionando adecuadamente, entonces nos va a empeorar más la presión interna. Entonces hay que revisar nariz, ver que no tengo una desviación, no tengo una rinitis, para poder ver si con algún descongestionante o antiinflamatorio se le puede ayudar, claro. Doctora, gracias por las recomendaciones. No, con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable. La doctora Alexa Rodríguez es otorrinolaringóloga. Usted puede encontrarla al número 8723-7339, buscarla en Facebook como la doctora Alexa Rodríguez, /inclinada, otorrinolaringóloga, y en Instagram como DRA, doctora Alexa-oficial. En todos esos lugares la encuentran, doctora. Gracias, doctora. Un placer. Feliz de tenerla de regreso acá en casa. Muchas gracias.